Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por participar en este seminario y gracias por participar el día de ayer. Y bueno, vamos a dar hoy inicio con una conferencia magistral dirigida por el doctor Edwin Esquivel Segura. El doctor Edwin Esquivel Segura es ingeniero forestal y recibió sus estudios doctorales en la Universidad de Concepción de Chile y esa ingeniería por parte del Tecnológico. En Chile estudió y realizó la investigación de la evolución de la sustentabilidad de plantaciones dendroenergéticas en la región del Biobío en Chile. A, a su regreso a Costa Rica, continuó con estas investigaciones, principalmente en temas de suelo, realizando extensión en pequeños productores y agricultores. Edwin, además de trabajar en el Instituto Tecnológico, ha colaborado con el ingeniero de agrónomos y ahora también trabaja en la Universidad Nacional y es el coordinador del énfasis de gestión de recursos naturales. Y hoy nos va a hablar un poco de un tema de cómo pasar de la ciencia a la práctica. Bienvenido, Edwin, bienvenido a todos. Adelante. Muchas gracias, Giovanni. ¿Me escuchan bien entonces? Muy bien. Muy bien, hoy les quiero conversar un poco sobre cómo podemos pasar de la ciencia a la práctica, no sin antes, en nombre de mi grupo y mío, darle las gracias al grupo al que pertenezco, que ahorita lo vamos a presentar. Darle las gracias por esta oportunidad y pues esperando que sea muy provechosa. Nosotros veníamos trabajando en temas de investigación, como lo mencionó Giovanni, tal vez ha sido una de las pasiones de mi vida, así que cada vez que he podido involucrarme con la investigación lo he hecho y eso lo hice desde que me gradué de forestal, empecé a trabajar en proyectos de investigación. Eh, pero siempre me quedaba esta pregunta, ¿cómo podemos pasar nosotros de la ciencia a la práctica? Y esto es tal vez un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros ahora con el objetivo de poder dar este paso. Entonces yo me ponía a ver qué era la ciencia también, ¿verdad? Entonces, bueno, son un conjunto de conocimientos adquiridos mediante observación, razonamiento. Y eso es nuestro día a día, al menos de los que tenemos la fortuna de trabajar en esta área. Así que nos ayuda a nosotros a poder entender qué es lo que nos rodea y poder suponer situaciones futuras que posiblemente están por pasar y poder mejorar también las condiciones en las que están sucediendo algunos procesos de manera tal que pudiéramos mejorar la vida de las personas que nos rodean. Entonces, de esta manera me quedaba viendo yo, sí, es abrumador de alguna manera, si podemos decir que si nosotros hacemos una búsqueda de un navegador, salen publicaciones científicas en 0.6 segundos, 14 millones, ¿verdad? Saber que solo un país como China publica en el 2020 700 artículos, ¿verdad? Es decir, 5 son los países que más publican, obviamente China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India. Y que para el 2018, según los datos del Banco Mundial, teníamos 2 millones, solo ese año tuvimos 2.554.319 publicaciones. Así que eso es una gran cantidad que no significa calidad, pero que nosotros entendemos que estar al día ahora en temas de ciencia es un tema arduo que nos implica a nosotros estarnos actualizando constantemente eh, y que sabemos que es una necesidad. ¿Por qué? Porque vamos a, no podemos volver a repetir las historias pasadas y esto se daba mucho tal vez al inicio que yo empezaba a trabajar. De alguna manera terminé de estudiar allá en los años en 90 y entonces la facilidad de poder encontrar una publicación científica en aquel momento no era igual, pero sabemos que ahora es muy fácil saber dónde estamos, qué problemática nos estamos enfrentando. Posiblemente más personas en el mundo se han enfrentado al mismo problema, lo han atacado de algunas maneras, puede ser que lo hayan o no resuelto. Y entonces esto ya nos puede dar nociones de nosotros hacia dónde queremos llegar, hacia dónde nos vamos a ir y nos ayuda a no repetir lo mismo o los mismos errores o de la misma manera, al menos. Sin embargo, como bien lo decía Cristian, he trabajado en el tema de suelos y haciendo
viendo que un chiste de mi propia calvicie, digo yo, se me para el pelo donde yo llego y veo, puedo tomar estas fotos, ¿verdad? Es decir, la primera foto del lado izquierdo es tomada en la península de Osa, es decir, el único bosque húmedo tropical del Pacífico Centroamericano, ¿verdad? Y en un lugar en donde el Golfo Dulce se supone que podrían llegar a ser fiordos, que es algo que no se repite en el trópico frecuentemente, y vemos este camino forestal en donde estaban haciendo un aprovechamiento, pero que a todas luces está mal hecho. Es decir, esto va a traer una gran erosión que va a ir a dar al Golfo, que en el momento que tomé la foto, si volví a ver al otro lado, más o menos a la misma distancia tenía la playa, ¿verdad? La foto del centro es un camino por donde tiraban trozas, causando erosión y destrucción del suelo, ¿verdad? Y la tercera foto, la del lado derecho, es en un recibimiento de estudiantes en el tecnológico, cuando se puede ver esa foto. Evidentemente, todo el suelo que está ahí, en donde los agricultores de Tierra Blanca o Llano Grande producen sus hortalizas, va rumbo a San José, porque a alguien se le ocurrió mecanizar el terreno en un día inadecuado. Entonces uno dice, si es tanta la ciencia que hemos hecho, ¿verdad? ¿Por qué nos encontramos estos errores? Bueno, tal vez nos tenemos que referir un poco a la historia. La carrera de ingeniería forestal, donde bien lo decía Giovanni al inicio, que estudié en el TEC, nació en el año 76, en el 79 tuvo ya sus primeros graduados. La Universidad Nacional tiene una carrera de ingeniería forestal en el año 75. Entonces, esto nos hace ver que si han pasado tantos años y seguimos teniendo problemas de este tipo, en donde a todas luces esto de la técnica no los acompañó, significa que hay algo en el proceso que no se está dando claramente, ¿verdad? Bueno, ahí estamos con un grupo de estudiantes de forestal que justamente el día, cerca de los días que celebramos la independencia, pues nos vestimos de típico ahí para seguir recordando las buenas tradiciones costarricenses. Y así que yo me pongo a pensar entonces, ¿qué pasa con la práctica? ¿Por qué no podemos nosotros modificarla? ¿Verdad? Si será que la ciencia y la práctica están divorciadas y no hay una manera en que nosotros las podamos unir. Entonces, bueno, la práctica es un conocimiento que se enseña, un modo de hacer algo. Entonces, si lo podemos enseñar, hay algo que estamos equivocando, porque en este proceso de enseñanza, como veíamos esas fotos en los caminos o el manejo de suelos que hemos estado haciendo, más en un país con tanta precipitación como Costa Rica, que podemos llegar hasta los 7.000 milímetros de precipitación en algunas zonas del país, tenemos suelos frágiles y la erosión puede ser una de las causas que nos destruya, más si en algún momento nos hemos sentido que somos un país agrícola y que podemos llegar a producir muchísimos bienes y servicios desde el punto de vista de la agricultura. Así que ahí es donde yo decía, aquí hay algo que tal vez no estamos nosotros sabiendo hacer, y hay que pensar de alguna manera cómo podemos pasar de un lado a otro, cómo podemos pasar de ese conocimiento a la práctica de una manera en que nos permita dar ese salto y poder avanzar. Porque si no, ¿qué sentido tendría tener miles de publicaciones si los problemas los seguimos viendo en el campo día tras día? ¿Verdad? Es decir, aunque nosotros se lo estemos diciendo a los estudiantes, aunque lo estemos investigando en algún proyecto, aunque lo estemos poniendo en una publicación, si el campesino, si el agricultor no llega con estas prácticas mejoradas en nuestro campo forestal o agrícola, las prácticas van a seguir siendo deficientes y los rendimientos van a seguir siendo malos. Y entonces la economía de este señor sigue siendo mala, lo que va a desincentivar que las futuras generaciones puedan seguir haciendo agricultura, ¿verdad? Algo indispensable para la humanidad. Entonces nosotros nos pusimos a pensar y gracias a mi compañero que ya lo van a conocer, él decía que debíamos de hacer un grupo de investigación en silvicultura intensiva. Y habían buenas razones de por qué hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál era la problemática que nosotros veíamos, al menos en el campo forestal? Veíamos que hay una disminución del área reforestada a nivel nacional, con
una baja productividad, es decir, las personas que se están metiendo a plantar árboles no siempre repiten la historia, es decir, no siempre se quedan volviendo a plantar árboles. Entonces, ¿por qué no los volvieron a plantar? Pues fue la desilusión que tuvieron. No todos quieren plantar árboles, entonces eso va haciendo que algunas personas entran, plantan árboles y después no los quieren seguir plantando. Así que vamos bajando esa área forestada en un país que ha sido galardonado a nivel mundial por los temas ambientales. Un país que pasó de tener un 21% de cobertura a tener un 52%, ¿verdad? Nosotros necesitamos, o hay una necesidad de aumentar la productividad y generar paquetes tecnológicos que puedan reducir los turnos de corta. Debemos de hay esfuerzos aislados en investigaciones. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en donde no se enlaza a otra actividad, entonces puede ser que sea muy bueno, pero el producto se quedó ahí, se expuso, se habló en el momento y no hubo más que decirlo. Y definitivamente en el campo de aplicaciones tecnológicas, en el campo forestal, hemos sido, creo que, muy cautos, si lo podemos decir de una manera bonita, pero a veces temerosos del uso de las tecnologías, ¿verdad? Y este uso de tecnologías, por supuesto, que nos va a dejar en un mejor lugar. Y que de esta manera generamos este grupo que tenía como objetivo la investigación aplicada para el aumento de la productividad y la calidad de plantaciones y sistemas agroforestales, ¿verdad? Y con objetivos específicos que tenían que ver con generar nuevo conocimiento técnico, promover investigación y extensión en conjunto con empresas y pequeños propietarios a nivel nacional, desarrollar protocolos de producción y transferir conocimientos y experiencias generadas a los grupos meta, ¿verdad? Y con la misión y visión que claramente nos orientaban hacia dónde queremos nosotros llegar a estar. De esta manera, voy a presentar a algunos de los compañeros. Mario Guevara, él se encarga en la parte de silvicultura y plantaciones, tiene una maestría en silvicultura y está ahora realizando su doctorado. El tema de investigación son lo que hemos conocido normalmente como malezas, pero que ahora lo conocemos como arbences. Bueno, y mi persona, por supuesto, pero Maribel, que es ingeniera agrónoma, ella nos colabora con todos los temas de ganadería, cultivos, sistemas agroforestales. Alejandro Mesa, que ha trabajado y ama y le encantan los aprovechamientos forestales y la silvicultura de plantaciones. Andrea Tapia, que Andrea es una de las personas que Mario siempre recuerda y dice que Andrea es muy buena en todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Y ahora está haciendo su doctorado en Inglaterra, en donde está haciendo investigaciones en este tema. Y María Rodríguez, que acaba de regresar hace un par de años de su maestría en Chile, que por cierto, hace unos par de meses, un mes y algo tal vez, le dieron el reconocimiento por haber sido la mejor estudiante de la maestría en el año en que ella se graduó. También nos colabora Manuel Acevedo Tapia, él tiene un doctorado y su pasión son los viveros. Y Simón Sandoval, que es un matemático, le encanta lo que es biometría y modelación. Y con este grupo entonces podemos nosotros generar investigaciones que nos permiten dar un nuevo enfoque a lo que estamos haciendo en el sector forestal. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Lo que es la silvicultura intensiva, sistemas agroforestales, silvicultura de precisión, sustentabilidad, por supuesto, el aprovechamiento forestal, la nutrición y la extensión. Y tenemos una hoja de ruta en donde estamos haciendo una gestión inicial del grupo, lo hicimos entre los años 2019 y 2021, a pesar de la pandemia. Estuvimos ahí haciendo algunos proyectos de investigación. Ya en el año 2022 es la idea de la consolidación del grupo a nivel nacional y para el 26-30 es la proyección del grupo a nivel internacional, a pesar de que ya el año pasado empezamos a contarle a algunas personas tal cual lo estamos haciendo ahora y sé que personas en otros países nos ven.
de que existimos y que estamos trabajando en estos temas. Y nos hemos vinculado con Genfores, por supuesto, que es una empresa, digamos, o una cooperativa dedicada a todo lo que tiene que ver con la genética forestal, con mucho renombre a nivel nacional, con FONAFIFU, que es el Fondo de Financiamiento Forestal, por supuesto también, con algunas empresas privadas y con algunas organizaciones no gubernamentales. Y bueno, ahí estamos nosotros en una gira. Molestaba yo ayer a Mario, que le enseñaba la presentación, y le decía que estábamos con la camiseta puesta. Estábamos haciendo una gira ahí con María. Y les voy a mostrar algunas de las investigaciones que empezamos a hacer y un poco de la historia de cómo íbamos generando conocimiento y después cómo fue que llegamos a la extensión. Este proyecto de mejoramiento tecnológico de suelos para el incremento de la productividad de plantaciones de teca lo realizamos antes de que existiera este grupo de investigación. Y con este proyecto logramos tener algunos resultados bastante interesantes ¿cómo puedo decirlo de alguna manera? Que eran esperables de alguna manera, pero que como que nos hacía falta verlos más de cerca, ¿verdad? La composición de las malezas dentro de unos megasurcos que realizamos en este proyecto de investigación es diferente a las zonas testigo, donde no se realizaron estos megasurcos. Es decir, que de alguna manera nosotros pudimos hacer un cambio en la composición de las malezas en el tiempo con este tratamiento, pero lo bueno fue que fue una aparición de nuevas malezas con dominancias de especies de hoja ancha que son preferidas para el control. Es decir, si yo tengo que controlar un pastos o hojas anchas, prefiero controlar las hojas anchas. Los pastos son más difíciles de controlar y hacen una competencia mayor al árbol, ¿verdad? Los megasurcos con fertilización es la mejor combinación para obtener mayores crecimientos. Entonces ya no solamente hace falta hacer algo al suelo, desde el punto de vista de labrar ese suelo, de usar maquinaria para labrar ese suelo, sino que si lo ayudamos con fertilización eso va a mejorar, es decir, que hay una combinación entre los factores físicos y químicos del suelo, si lo pudiéramos decir desde el punto de vista así más científico. Debemos de crear protocolos para los cálculos. En los proyectos de investigación esto no suele ser muy bueno porque los proyectos de investigación generalmente se aplican en áreas muy pequeñas que no son representativas de lo que podría estar pasando en una finca, así que pudiera ser que haga falta de una u otra manera entonces crear áreas más grandes que puedan ser representativas. Y nos permitió sentar bases para que la gente nos conociera, para que darnos a conocer en este sector forestal y para que nosotros pudiéramos estar haciendo algunos cursos con ingenieros egresados de forestal. Entonces se hizo un manual, hicimos algunas presentaciones en congresos, hicimos talleres, como les mencioné, ¿verdad? Fuimos noticia en el TEC, ¿verdad? En donde les podíamos nosotros hacer algunas capacitaciones en el tema el manejo de suelos para plantaciones forestales. Obviamente hicimos artículos y un manual técnico. Luego, el año pasado terminamos con este otro proyecto que ya sí estuvo dentro de el programa de silvicultura intensiva, en donde, habiendo visto que si mecanizábamos era bueno, que si fertilizábamos era bueno, podríamos nosotros ver cuál era el efecto de la mecanización y de el control de la acidez de los suelos, que es bastante serio en Costa Rica, es el problema. Entonces, habíamos visto que había una disminución del área reforestada a nivel nacional con una baja productividad. Habían pocos esfuerzos e investigaciones que vinieran a ver el tema del manejo de suelos y el manejo de la fertilidad, y definitivamente hacía falta una innovación en el campo de las aplicaciones forestales. Como ustedes pueden ver en la foto inferior, bueno, en la arriba, perdón,
foto de Costa Rica, donde se muestra los porcentajes de saturación de acidez, y el de abajo, lo que la gente interpretaría como una aplicación de cal, ¿verdad? Que a todas luces es absolutamente incorrecto y la gente piensa y cree que, o por lo menos la persona que lo aplicó, ¿verdad? Yo le diría, cree que la cal es para el árbol y no para el suelo. Entonces, hay un enfoque, digamos, de cómo se debe aplicar que no es el correcto. Así que, un poco más detallado en este otro caso, teníamos este sitio donde se iba a plantar melina, en donde por todas las restricciones ambientales que tenemos, en algunos momentos costó mucho establecerlo el primer año, lo pudimos establecer hasta el segundo año, pero que evaluamos propiedades del suelo y diámetro, altura y los costos en el rendimiento de las actividades, ¿verdad? Y pusimos a hacer una evaluación también midiendo con la profundidad de la efectividad de este tratamiento, pero con 2 pasadas a 90 centímetros, 1 y 2 en cruz, y con 50 centímetros, 1 y 2, ¿verdad? Con un tractor de oruga de 6. Y evaluamos principalmente lo que fue la resistencia a la penetración y la evaluación del crecimiento de los árboles, que es al final nuestro objetivo. Es decir, de alguna manera queremos mejorar el suelo, pero no per se. Es decir, está bueno mejorar el suelo, pero en realidad lo que queremos es que el árbol se sienta mejor. Si el mejoramiento de suelos que hacemos no mejoró el árbol, entonces no fue suficiente. También en otro ensayo, trabajando por aparte, con bloques completos al azar, nosotros hicimos 4 tratamientos con 6 repeticiones, en donde hicimos la aplicación de una misma dosis de cal por hectárea, pero aplicada solamente, es decir, calculábamos una dosis por hectárea, esa dosis por hectárea la llevábamos a cuántos, digamos, kilogramos debíamos de aplicar nosotros por metro, y luego lo aplicábamos en diferentes formas. Es decir, que en el caso de las rodajas, por ejemplo, que podemos ver, ¿verdad? Esto aplicaba como en un 25% del área. Luego hicimos una segunda rodaja más grande en donde se aplicó en un 33% del área. Hicimos fajas también en donde, o bandas, en donde se aplicó en un 50% del área y una aplicación total. Es decir, que en realidad, a pesar de que era la misma dosis, en algunos de los casos nosotros podíamos estar gastando una cuarta parte por ciento del dinero en el insumo que se está aplicando, digamos, en este caso, carbonato de calcio. Igualmente evaluamos el crecimiento y se hizo una evaluación de las propiedades químicas de suelo. Luego también empezamos a hacer estas fotos con vuelos de drones, ¿verdad? Hasta ese entonces no habíamos volado, no habíamos empezado a hacer nada, no teníamos una plataforma. Y al mismo tiempo pudimos ir viendo cuántos eran los costos que se estaban teniendo en cada una de estas actividades que nosotros estábamos haciendo. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvimos? Por ejemplo, en resistencia a la penetración de las raíces. En la columna de la izquierda podemos ver la resistencia a la presentación previo a la mecanización. Entonces, cuando se pasa de 1.5, la capacidad que las raíces tienen para poder penetrar ese suelo se ve seriamente disminuida, y en valores mayores a 1,2 megapascales es muy difícil que esas raíces logren penetrar ese suelo. Aún así, como ustedes pueden ver, nosotros a 45 centímetros todavía llegábamos a valores de 3, ¿verdad? Entonces, esto nos hace ver que si nosotros no mecanizábamos ese suelo, en realidad esos árboles que vamos a establecer solo tienen 5 centímetros donde pueden desarrollar sus raíces con libertad. El resto del suelo es una capa dura de un material que va a ser difícil de penetrar, y que esto solamente va a reducir la capacidad de respuesta que ese árbol tenga. Luego de haber hecho la mecanización, nosotros podemos ver que la resistencia a la penetración pasó, digamos, a valores mucho más bajos, ¿verdad? Y que el 1.5, digamos, que les mencionaba anteriormente, se lograría por ahí entre los 45 y 50 centímetros de profundidad.
esto nos dice que hubo mejoras. Bueno, hubo mejoras, pero a pesar de que hubo mejoras, no encontramos tanta diferencia en los diámetros, no encontramos tanta diferencia en las alturas de los árboles, y si lo vemos que eso es melina, sabemos que esos árboles con menos de 2 centímetros de diámetro tienen muy poca edad, apenas 4 meses, y yo siempre, lastimosamente el proyecto terminaba, y yo le decía, 6 meses, perdón, ahí. Yo le decía a Mario que hubiera sido súper valioso haberlo evaluado en la época seca, que era lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Haberlo, o después de la época seca, porque posiblemente la capacidad de retención de humedad de ese suelo o de almacenaje de agua hubiera sido cambiada por esa mecanización. Tampoco nosotros pudimos ver que en la aplicación de enmiendas, en la aplicación de carbonato de calcio o de cal, como lo ponemos aquí, hubiéramos causado una diferencia en el diámetro o en altura de los árboles, como lo podemos ver, el diámetro en amarillo y la altura en verde. No logramos hacer un cambio. Y no logramos hacer un cambio en los promedios, pero vemos que las varianzas disminuyen cuando aplicamos en un total del área. Y en realidad nosotros queremos plantaciones lo más homogéneas, es decir, que de alguna manera a la aplicación de cal en el 100% del área nos puede ayudar en el manejo, a pesar de que no nos ayuda en el crecimiento. Así que es una decisión económica que uno tiene que sopesar a la hora de poder tomar una recomendación para un lugar. En la parte de económica podemos ver algunos valores interesantes en donde nosotros podríamos entonces estar mecanizando, pero como les mencioné, esto todavía se hace como en áreas pequeñas, ¿verdad? Entonces no era como algo que pudiéramos replicar. Siempre quedaban las ganas de poder hacer una plantación con el mejor tratamiento y que pudiéramos llevarle los costos y que esto nos pudiera servir para decirle a la gente cuánto se gana en términos más reales. Y en el tema de los drones, nosotros logramos hacer, como lo ven, con un algoritmo, el conteo de árboles individuales, los cuales nos pareció muy asombroso, digamos, muy bueno poder contar los árboles con un vuelo de un dron, mucho más rápido que lo que podríamos hacerlo caminando o haciendo parcelas. Y la parte más bonita que está en ese cuadro final ahí, logramos medir la altura de los árboles y determinamos que, por ejemplo, con el vehículo aéreo no tripulado, encontramos que la altura de los árboles era 2.31 metros, mientras tanto con las parcelas que nosotros medimos, uno a uno de esos árboles, sabíamos que la altura promedio de esos árboles era 2.25. Esto es un error bastante pequeño si lo que pensamos es que estamos midiendo altura de árboles, bastante aceptable. Así que ya podemos tener conclusiones que ya están más elaboradas y tienen un mayor efecto, ¿verdad? Ya pudimos ver que de verdad podemos mejorar la resistencia a la penetración, que no encontramos diferencias entre los tratamientos, entre 6 y 12 meses de edad. Podemos encontrar que las diferencias después de los 12 meses de cal fueron mínimas, ¿verdad? Y vemos que hay un costo de la mecanización que debe hacerse con cuidado para que no desperdiciar recursos, debido a que, como lo vieron, solo se afectó el suelo hasta los 50 centímetros de profundidad. Y se comprobó la viabilidad de realizar monitoreo de actividades, cálculo de áreas, conteo de árboles, mortalidad, ¿verdad? Altura de los árboles, mediante la utilización de aeronaves pilotadas a distancia sí, hicimos publicaciones, hicimos un manual que nos hizo mucha gracia porque lo escribimos y lo publicamos en nuestras redes sociales sin que hubiera una debida publicación, y ha sido súper consultado y la gente nos ha hecho muy buenas observaciones al respecto, digamos, nos ha agradecido que hubiéramos escrito eso, se hicieron artículos divulgativos, hicimos una hoja electrónica y un manual para la interpretación de los análisis de suelos que la hemos compartido en todo lado, en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, con forestales, en cada uno de los cursos que hemos dado, que ayuda a que no tengamos que estar haciendo los cálculos, sino que simplemente podemos poner los resultados de un laboratorio y con esto ya podemos
dar un paso más allá y saber si en nuestros suelos debemos o no hacer algunas mejoras. Hicimos días de campo, ¿verdad? Y hicimos presentaciones en congresos. También tuvimos a Cintia con una tesis de licenciatura y a Sofía con una tesis de maestría, viendo aspectos que estaban relacionados con el proyecto, y finalmente nos dimos cuenta de que tendríamos que unir la silvicultura con la genética y para poder tener una ganancia superior, un mayor crecimiento, y que estas técnicas de silvicultura intensiva para el aumento de la productividad en plantaciones, cloralete de quimelina, debían de aplicarse, debíamos de hacerlo. Teníamos que mejorar el uso de los drones para el monitoreo de las plantaciones y hacer un manejo integrado de malezas en plantaciones forestales. Y con este conocimiento, entonces decíamos, nosotros creemos que ya tenemos cosas bonitas que contarle a los productores, así que nos fuimos a contar esto a los productores. Esto es habían 89 productores que se les había dado un crédito fiduciario de 5 millones de colones, más o menos unos $7,800. En aquel momento tenía 6 años de ejecución, pero ya se veían problemas. Ya se veían problemas. Los árboles no estaban creciendo, los árboles no eran podados, había un muy pobre manejo. Estábamos trabajando en los distritos con más bajo índice de desarrollo social de la zona norte. Así que lo que nosotros queríamos era fortalecer esas capacidades técnicas y de comercialización de los productos mediante la asociatividad de los productores. Y para ello, sabíamos que teníamos que hacer una selección de los líderes, capacitarlos, hacer un diagnóstico de los sistemas agroforestales que contenían, luego diagnosticar las necesidades de capacitación, hacer la capacitación y evaluar los apropiamientos. Gran parte de esto pues se realizó durante todo el proceso de COVID, ¿verdad? Esto es previo al COVID y podemos ver en la foto del centro, el señor me decía, mire, nosotros podemos estar aquí y tal vez la gente no tenga gusto, pero se puede hacer cosas bonitas. Este es un arreglo con hojas que el señor fue a recoger a su finca. Y yo decía, va, tiene buen gusto. Bueno, ahí en la foto de abajo, donde se ven que estamos comiendo, se puede ver cómo ellos decoran cada una de sus cosas, ¿verdad? Pudimos ver cómo era la composición y pudimos conocer a las personas, como ustedes ven ahí, a las compañeras entrevistando. Siempre tratamos de que fuéramos siempre hombres y mujeres, digamos, de manera tal que ellos sintieran esa equidad que el tecnológico indica en todas sus actividades. No es una cosa solo de papel, sino también que se hace en el campo, ¿verdad? Nos dimos cuenta cuánta área tenían las fincas, que son pequeñas, ¿verdad? Llevamos estudiantes a que hicieran ellos las evaluaciones también y que pudieran ir viendo cómo trabajar en estas áreas. Generalmente la mayoría son fincas menores a 5 hectáreas, pero también pudimos hacer un proyecto de vinculación internacional en donde tuvimos la oportunidad de visitar Chile y ver cómo, en este caso, en el Centro Tecnológico de la Planta hacen extensión de cómo producir árboles, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, ningún viverista va a aplicar nuestras técnicas en su vivero de buenas a primeras. Entonces nosotros llegamos y ponemos una parcela demostrativa en donde ellos ven lo que nosotros hacemos. Y de pronto ellos están copiando las cosas porque ven que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que ellos hacen, ¿verdad? Así que en la foto superior podemos ver a Manuel. En superior izquierda podemos ver a Manuel ahí observando algunas de las plantas que están en proceso de germinación, y en las otras fotos pues algunos de los viveros que visitamos en esa ocasión. De la misma manera fuimos a ver viveros pequeñitos al nivel de Chile, ¿verdad? Muy pequeños, muy largo, ¿verdad? Que tenían árboles de muy buena calidad. Y también pues pudimos visitar viveros bastante grandes como este vivero Carlos Douglas, que produce 50 millones de plantas por año, propiedad de CMPC. De la misma manera, Manuel nos vino y visitó, y así que él anduvo aquí viendo viveros, como lo podemos ver en algunas de las fotos, en algunas de las imágenes, visitando fincas, conversando con viveristas, pero también lo llevamos a conversar con los productores, y los llevamos a conversar con los productores y él les dio charlas. De esas charlas, uno de ellos dijo, yo quiero hacer un vivero tal cual lo dice ese señor.
¿verdad? También le hablamos a los viveristas porque nos parecía injusto llegar y decirle a los señores cómo es un árbol de calidad si no se produce, porque de pronto iban a llegar a los viveros a decir, a mí me dijeron que un árbol de calidad es otra cosa, no lo que usted vende. Así que lo hicimos. Hay un micrófono abierto, pero no sé quién es. Y de la misma manera, logramos el poder manipular nutricionalmente árboles en nuestro vivero en el TEC en Cartago. Entonces ya no era una cosa solamente que podemos causar una diferencia, sino que evidentemente causamos una diferencia. Ahí se pueden apreciar dos colores de hojas, ¿verdad? Las verdes y las que decimos amarillentas, ¿verdad? Hojas que definitivamente tienen un color muy pálido. Este es Quique, que hizo su vivero, ¿verdad? Esa es su primera producción de plantas. Él produjo 1,600 plantas, ¿verdad? Le llevamos estudiantes para que lo visitaran, para poder también que él estuviera motivado, ¿verdad? Y como podemos ver en esa foto de la izquierda, el área foliar de la competencia es mucho menor que el área foliar que él produjo con su primera experiencia de producir un árbol, ¿verdad? En la foto de la derecha podemos ver que el árbol de la competencia es mucho más largo, pero con muy poca hoja. En cambio, el árbol de él es un árbol que se ve mucho mejor, y si se puede ver el sistema radical, el de la competencia está ahí todo compactado, ¿verdad? Posiblemente pueden haber algunas raíces ya atrofiadas, y en el que él está produciendo el sistema radical tiene una mucho mejor calidad. Asimismo, llevamos estudiantes a que hicieran extensión ellos también, y la hicimos nosotros en el campo, ¿verdad? Nos acordamos de, ella siempre se presenta como la Macha, y la Macha siempre nos decía que hablamos muy lindo las presentaciones, pero ¿sabe qué? Yo los quiero ver en la finca y haciendo las cosas, porque yo aquí en ¿verdad? En un salón no entiendo, yo entiendo en una propiedad. Entonces nos dimos cuenta de que no se puede hacer extensión forestal o agrícola sentados en un lugar, que hay que ir al campo a hacerlo, ¿verdad? Así que ahí nos pueden ver en algunas de las actividades. Se hizo una segunda visita de chilenos, esto un poquito más con los objetivos de establecer algún convenio con algunos de los viveros que hemos tratado, pero bueno, vino después la pandemia, nos limitó cualquier actividad, a pesar de que hemos seguido teniendo contacto virtual con ellos. Hicimos publicaciones en algunos congresos, hicimos estos manuales que les ha gustado mucho a los productores, hicimos publicaciones en un segundo congreso de extensión, hicimos notas técnicas también para Investigatec, y hicimos parcelas demostrativas, que esto fue una parte muy bonita, y así entonces podemos ver en la foto de la derecha a Maribel enseñándole a don Rafa cómo medir un árbol, ¿verdad? O en la foto del centro, de la superior, donde está Paulina, una estudiante mexicana que nos vino a visitar, que estuvo ayudándonos, colaborándonos ahí en la visita donde doña Milena, ¿verdad? En la foto de la izquierda vemos a don José aplicando cal. Ese día anduvo con su nieto. Entonces ahí podíamos ver nosotros de verdad que le explicamos a un señor, pero ahora sus nietos ya están entendiendo qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y en la foto inferior estábamos visitando la finca de don Gerardo, y la esposa, él lo dijo de una manera muy bonita, dice, es que mi esposa vino y vio los árboles y los vio muy bonitos, y dijo, parece que los muchachos saben. Hay algunas reflexiones, debemos de mejorar los programas de Fonafifo, hay que hacer mayor y mejor articulación entre las instituciones públicas, debemos fomentar los convenios internacionales, debemos de darle la importancia a la colaboración productiva, no solamente es ir de psicólogos donde el señor a oírle sus problemas y a decirle que el mundo va a estar mejor, es haciéndolo productivamente, y logramos también ver lo importante de que tal vez alguien con un poco de acento venga y nos diga lo mismo que nosotros estamos diciendo. Es súper útil, ¿verdad? Y esa colaboración internacional es muy útil, más cuando tal vez los recursos escasean y otras personas han hecho esas investigaciones en otros lugares del mundo. Basado en esto, y ya para terminar, les voy a presentar una finca que ha sido una finca demostrativa, se llama la Finca del Arado. Y esta finca hicimos como pueden ver, una mecanización del terreno. El 19 de mayo del 2018 plantamos unos árboles de melina. Le pusimos coberturas, le pusimos yuca en el medio. El sistema fue creciendo, cada vez se veía más bonito. Se hicieron controles de acidez principalmente.
Pudimos llevar a los ingenieros que trabajan en Fonafifo para que vieran el proyecto también y pudieran ver otra cosa diferente a lo que ellos están acostumbrados. Ya para diciembre era difícil ver la yuca, pero ahí estaba todavía, ¿verdad? En esa cara de felicidad de Mario es claro ver que casi 13 centímetros de diámetro en un árbol que no tiene un año es una ganancia enorme y esa felicidad demuestra que lo que estamos haciendo lo estábamos haciendo bastante bien. El 11 de abril del 2019 se cosechó esa yuca, ¿verdad? Pusimos cúrcuma después de la cosechar la yuca, recibimos múltiples visitas entre productores, ingenieros, eh, industriales, profesionales, relacionados, centros de investigación, nos visitó el CATIE, la UNA, la UNED, el TEC, a ver qué era lo que nosotros estábamos haciendo. Más o menos unas 250 personas en el primer año, tal vez 300 por lo de la pandemia ahora nos han terminado visitando. Y hicimos un aprovechamiento forestal con una talabraza, se vendió esto para tarimas, hace un año, ¿verdad? Hace un año. Y pudimos entonces extraer toda la madera. Ahí se pueden ver todavía algunas de las plantas de cúrcuma que quedaron ahí. Todavía esas plantas están creciendo. Hubo un rebrote dentro de esta finca, ¿verdad? Esto era lo que era esa finca. No teníamos drones en ese momento, en el 2013. Una imagen ahí de Google Earth, ¿verdad? En lo que está en el rectángulo es obviamente la finca y vamos a ver que son unos potreros con algunos árboles en los bordes o aislados que siguen una quebrada, ¿verdad? Y gracias a las investigaciones que hemos hecho, nosotros pudimos hacer esta imagen que ya es hecha con un dron, un ortomosaico. Por cierto, para poderla poner en la presentación es de baja calidad porque la de alta calidad era demasiado pesada para que la manejara la presentación, pero podemos ver que es una finca mucho más cubierta de árboles y esas partes superiores que se ven más descubiertas están en el rebrote de la melina que se cortó, ¿verdad? En esta hectárea logramos nosotros tener un ingreso de cerca de 3.200.000 colones, que son un poco más de $5.000 y terminamos teniendo como 1.200.000 colones de gastos, lo que nos dejó, no, perdón, 4.200.000 y nos quedó un ingreso final de unos 3 millones de colones en 2 años y medio. Entonces nosotros acortamos el ciclo productivo de la melina de 6 años a 30 meses y logramos aumentar la producción en un 25%, medida en números costarricenses de madera, pasamos de 24.000, produjimos 24.519 pulgadas cuando lo normal en la zona es producir 20.000. Así que esto fue lo que nosotros hemos logrado en esta finca, que aún hoy nos siguen visitando. Hace 15 días terminamos un curso con la gente de Funban, que es un fondo para la reforestación, un fondo que se está invirtiendo dinero en ciertos lugares de la zona norte para aumentar la cantidad de árboles que hay en las fincas mediante sistemas agroforestales. Entonces están reforestando en sistemas agroforestales. Listo. Esa sería la presentación. Les agradezco la atención y no sé si tienen algunas consultas. Muchas gracias, Edwin, por esta tan interesante charla y aplicación de toda la parte forestal en diferentes áreas y gran parte de extensión. O sea, aquí se ve una clara muestra entre la ciencia, investigación, innovación, desarrollo aplicado al desarrollo sostenible de las regiones. Si alguien tiene del público preguntas, pues puede levantar la mano con la carita de reacciones y le habilitamos el micrófono. Muy interesante porque cuando nosotros visitamos a los chilenos nos dimos cuenta de que ellos hacían la extensión y la investigación en conjunto, ¿verdad? Entonces decía uno, mira, si nosotros lo vemos, bueno, por lo menos al interno del tecnológico,
los proyectos de investigación están en un lugar y los de extensión están en otro lugar, aunque estén a la par, ¿verdad? Pero esto fue una de las cosas interesantes. Voy a dejar de compartir. Si alguien quiere volver a ver algo de la presentación. Sí, tenemos una mano levantada, el doctor Dagoberto Arias. Adelante, Dagoberto. Si deseas ponerlo a la cámara, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad y realmente, bueno, felicitar al doctor Edwin y a todos sus colaboradores. Yo soy uno más de los que ha visitado la finca. Recuerdo cuando se hizo también aplicación de nuevas tecnologías, especialmente para el control de arbeces, y fue un poquito las experiencias de la UCR con respecto al uso de gas para control de arbences, pero el punto aquí fundamental es que estas experiencias que se debaten entre lo que es la generación de conocimiento, la teoría y la práctica, son sumamente importantes. Llevar esos números económicos, a pesar de que eso es solo una parte de la ecuación de la sostenibilidad, muy importante ahora, especialmente con la reactivación económica, especialmente en zonas rurales. Pero entonces viene todavía, y ahí viene la reflexión de los retos en cuanto a la generación de más información. Entonces hay un punto importante que quería pues preguntarle yo a Edwin, y es el esfuerzo que tenemos que hacer para ponerle números financieros a los servicios ecosistémicos. No cabe que de un antes a un después, en al menos esta finca laboratorio, los servicios ecosistémicos en esa región se han multiplicado. El asunto es que nos hemos quedado con una parte de la ecuación en una caja negra que no hemos podido resolver, y es cómo ponerle realmente un valor a eso, que yo estoy seguro que ese valor es superior a estos $5,000, $6,000 que fue propiamente de comercialización de productos. Entonces la pregunta concreta, Edwin, es, ¿vamos a tener en un futuro esa posibilidad de trabajar y cuantificar esto? Creo que para el país sería valiosísimo. Gracias. Gracias, Dago. Pura vida. Muchas gracias. Creo que esto es una de las partes muy interesantes y a mí yo paso repitiendo las frases que he oído de otras personas, ¿verdad? Mario decía que su jefe le decía que para qué le sacaban fotos a las garzas y a los otros especies de fauna que pudieran estar viendo dentro de la finca, si eso no se lo pagaba Fonafifo, ¿verdad? Hace unos días acabamos de ver en esa propiedad un oso hormiguero y yo decía, sí, nunca los habíamos visto ahí. Hay una persona que tiene 26 años de vivir en esa propiedad, dice, en mi vida había visto congos aquí y ahora hay congos. Sí, pero ¿cómo le ponemos valor a eso? ¿Verdad? ¿Cómo le ponemos el valor a que la mayoría de las especies, porque no es la única especie plantada, hay más especies plantadas, hemos hecho un sistema más en el resto de la finca, la mayoría de los insectos que podrían convertirse en una plaga están parasitados por alguien? Es decir, hay un control biológico que se está dando en ese lugar. ¿Cómo podemos poner un valor a eso? Yo creo que solo le podemos poner un valor cuando venimos y nos exponemos a un lugar como este, en donde sabemos que hay tantas personas con tantas especialidades tan diversas, en donde puede ser que alguien diga, me gustaría trabajar en este tema, y de verdad que es algo en donde nosotros no sabemos cómo ponerle un valor, o por lo menos yo no sé cómo le puedo poner un valor a un oso hormiguero, ¿verdad? Y saber que no es la única especie, perezosos, garzas, ibis negra que llegó ahora, aves, montones de especies que están llegando ahí en la ubicación geográfica. Esto está en Pital de San Carlos y alrededor lo que hay es piña, ¿verdad? Con todo lo que podamos haber oído, bueno o malo de la piña, ¿verdad? Es un monocultivo en donde hay poco espacio para la fauna. Así que sería súper interesante que nosotros pudiéramos empezar a hacer una valoración social de esto
Y no solo esta parte, digamos, sino también ver cómo, por ejemplo, programas como RED, que trabajan a nivel latinoamericano, pudieran incluir cosas como el carbono de suelo, que cambió, ¿verdad? O ver cómo nosotros pudiéramos también aprovechar y ponerle un valor al suelo. Según la capacidad del uso de las tierras de Costa Rica, esto estaba clasificado como zonas poco buenas, 4 y 2, y pasaron a ser 2 y 4. Es decir, hubo una mejora con una rotación de 30 meses. Genial, digamos, pero cómo le ponemos un valor a eso es complicado. Muchas gracias, Edwin. Tengo la mano levantada del doctor Cristian Moreira. Y muchas gracias. No lo escucha, no lo escucha. Ahora sí, Ahora ¿me sí. escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Felicitar al doctor Esquivel por esa presentación tan interesante. Cuando él hacía justamente el recuento de todos los investigadores, extensionistas que participan en estos procesos, yo evocaba algunas experiencias que yo tuve también en el trabajo con grupos interdisciplinarios y no pude evitar pensar de que esos procesos, cuando son exitosos, deben de pasar por justamente ciertas dificultades para acoplar ese equipo de trabajo en ese objetivo común. Y cuando se tienen disciplinas tan diversas como las que él mostró, justamente hay una curva de aprendizaje muy interesante. Yo quisiera, doctor Esquivel, que usted fuera tan amable de que nos recordara un poco de cuál fue ese proceso que ustedes han estado construyendo como equipo justamente para tener ese equipo tan exitoso que llega a un punto donde tienen un objetivo en común y no solamente hacen la ciencia por hacer ciencia, sino que tienen ese componente humano tan importante donde la ciencia justamente, como usted lo explicaba en su presentación, tiene una aplicabilidad práctica, ¿verdad? Y que la gente que no tiene tal vez ese conocimiento científico puede tomar esos manuales, esos documentos de fácil comprensión para aplicar justamente en sus fincas y demás. A veces creemos de que la ciencia justamente está circunscrita únicamente a un laboratorio y que no necesariamente va a salir de ahí, pero ustedes están demostrando de alguna manera de que esos componentes científicos justamente pueden llevarse al campo, pueden llevarse a, a terrenos y a lugares donde no necesariamente la gente tiene una capacitación académica o un nivel académico alto. Entonces me gustaría tal vez que usted se refiriera justamente a ese proceso de conformación de ese equipo exitoso y cómo ha sido esa experiencia de trascender el laboratorio y tener ese contacto más humano que a veces en procesos científicos lo dejamos un poco de lado. Muchísimas gracias, muy amable. Muy interesante, porque tal vez de las cosas que uno a veces, yo creo que si lo hubiéramos planificado, se vuelve complejo de pensar en todos los detalles. Por ejemplo, creo que una de las claves es que somos un grupo de amigos. Lo primero es eso, somos un grupo de amigos, es decir, Mario, María, Maribel, sí, todos somos un grupo de amigos. Entonces, al ser un grupo de amigos es muy fácil trabajar juntos, es muy fácil que todos estemos dispuestos a dar esa milla extra, hagámosle un rato más, logremos una cosa más. Eso yo creo que es una. Dos, creo que por más años que hayamos pasado en una universidad, posiblemente va a venir un señor que tal vez nunca ha estado en una universidad o tal vez nunca estuvo en ningún colegio y dijo una frase mágica que uno dice, esto me gustó y yo lo voy a grabar. Y me acuerdo que uno de los logros que tuvimos fue tener un nivel de 4.16% de nitrógeno foliar en melina, mucho más alto que el de la literatura citada, digamos que teníamos en las revisiones. De hecho, habíamos encontrado los valores más altos en 3.92. Ahora sí, viene el grupo de campesinos, vienen ellos muy lindos, ¿verdad? Muy bien, todos los productores. Un señor llega y me dice, me voy, yo ya entendí. ¿Qué entendió? ¿Qué le dijimos? ¿Lo vendimos algo, verdad? No habíamos empezado a dar la charla y dice, no, yo me voy. Sí, ¿por qué? Porque es la primera vez que veo hojas de melina verde. Y yo decía, yo que me iba a dar todo un discurso de la importancia del nitrógeno foliar y
No, simplemente déjale las hojas a los árboles, son verdes, ya está, ¿verdad? Y tal vez una explicación tan sencilla, ¿verdad? Nosotros la hacemos tan compleja poniéndole un número de un elemento que ya el señor dice nitrógeno, no sabe ni qué es nitrógeno, y ya le hablamos de un porcentaje y le confundimos con matemática. No, ya no me entendió. No, las hojas son verdes, ya. Con tal vez ese tipo de cosas las hemos oído, haber oído a la Macha que nos decía, no me gusta que me den las clases, no me gustan las charlas en un lugar, me gusta fuera en el campo, ¿verdad? Y también estar dispuesto a hablar de otros temas. La hija de la Macha quería estudiar computación, cosas como computación. Un día esto me llamó y dice que está haciendo los esfuerzos por entrar a la Universidad Nacional de estar a estudiar agronomía. Y nunca le dijimos si era bueno o malo, ¿verdad? Pero le pareció que se puede ayudar muchísimo desde esta otra perspectiva. Así que creo que es eso, no sé, tener un corazón abierto a oírlos a ellos y a poder entender. Y por otro lado también hay algunas experiencias que uno tiene que saber afrontar. En algún momento María, que es bastante más joven que yo, 19 años menos, daba una charla y ella estaba dando su charla y uno de los señores me pregunta a mí, ¿verdad? Y yo me le quedo viendo a ella y ella le dice, eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero hasta ese mismo, digamos, machismo que siempre existe, en donde ellos me quieren preguntar a mí, aunque yo no estoy dando la charla, ¿verdad? Decirle, no, yo no le voy a contestar, ¿verdad? Y que ellos entiendan que todo el valor que tenemos de ser un grupo que tenemos cada uno sus habilidades y las ponemos en el común para poder ayudarles a ellos. Yo creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que siempre atesorar y poner atención y poderlas ver de una manera sencilla. Muchas gracias. Muy, muy clara la explicación, muy amable. Gracias, Edwin. Gracias, Cristian. Juan Climaco y yo tienen la mano levantada. Buenos días. No, para felicitar al doctor Esquivel. Gracias. Me parece que eso lo vivimos día a día y yo creo que tener grupos, como dice usted, como amigos, yo lo digo como investigador, ¿no? Yo mis investigaciones las hago en el área de la fitopatología, Ajá, la nematología. ya. Me parece interesantísimo que ustedes tengan ese grupo y que estén interactuando con esas disciplinas, pero lo más importante es estarles llegando al agricultor. Y usted acaba de decir algo que yo he venido también de pronto en las universidades planteando, y es que nos están enseñando a nosotros a solamente escribir artículos científicos para que los lean los científicos. Sí. Y los mandamos a las mejores revistas. Eso me parece interesantísimo desde la parte académica. Pero ¿qué le estamos llevando nosotros a los productores, que es los que tienen las necesidades? Entonces ahí hay un punto importante que yo creo que como académicos, como investigadores debemos de analizar y mirar que verdaderamente estos estudios tienen que hacerse de la mano con los agricultores y con los campesinos, que son los que tienen las necesidades. Me parece interesantísimo ese tema. Por otro lado, yo desde aquí de Colombia, nosotros tenemos muchas problemáticas muy parecidas. Yo Sí. trabajo en todo el área de cultivos perennes Ujú. y hemos estado trabajando en el tema en estas zonas tan áridas como es con Marañón. Y nosotros vemos la necesidad también y esas evaluaciones tenemos que hacerlas para mirar cuál es el aporte que hacemos nosotros cuando estamos plantando estos cultivos en estas zonas donde nosotros no hacemos evaluaciones de nitrógeno, de carbono, de mejora de la micro y macrofauna. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, doctor Esquivel, también de pronto unirnos a ese grupo y en el caso mío, que es particularmente la patología, de pronto mirar cuál es el crecimiento de esos microorganismos ahora que estamos inclinados a producir limpio, sin químicos? Entonces, yo creo que es muy interesante el tema que usted ha planteado y son muchos los elementos que hay asociados a esto y pues me adhiero a usted y lo felicito y de verdad que es un buen trabajo. Muchas felicitaciones, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que es muy interesante. Vi una experiencia
un profesor de una universidad china y fuimos a visitar el campo donde él trabajaba. Y él decidió 40 años de su vida profesional dedicarlos a un solo lugar y trabajó en un solo lugar y hizo sus investigaciones en un solo lugar. Ese lugar pasó de ser un lugar marginal en producción agrícola a ser uno de los lugares más ricos, digamos, en producción agrícola en un país que tiene el 20% de la población mundial, ¿verdad? Como China, y solo el 9% de la tierra, así que hay una desproporción un poquito grande. Y el detalle fue controlar la salinidad. Y uno dice, ¿cómo una cosa tan sencilla pudo haber hecho un cambio tan grande en tantas personas? ¿Verdad? Creo que a veces no son grandes cosas digamos, no son cosas súper sofisticadas las que estamos haciendo, pero no son conocidas y eso tal vez sea lo que nos hace falta. O a la larga son muy sofisticadas, pero no las sabemos transmitir. Entonces, otra vez, no está llegando al usuario final. No, y desde nuestra perspectiva nos encanta interactuar con muchos grupos de personas y por ahí tienen que haber todos los correos y contactos para tanto conmigo o con cualquiera de mis compañeros, así que no, nos encantaría seguir viendo experiencias nuevas en otros lugares. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere interactuar? Sí, en el chat la doctora Ingrid Varela pues comenta, excelente charla. Edwin, gracias por enseñarnos a salir de la oficina. Sí, es importante siempre llegar a acercarnos también a la población. Y todo eso, como decía Juan, hay que mostrarlo y encontrar cuál va a ser la producción. No sé si alguna otra persona quiere hacer alguna pregunta. Si me hacen el favor, vamos a encender las cámaras un minuto para poder tomar una foto de la charla. Sí. Pues bueno, como no hay más preguntas ni comentarios, doy gracias al doctor Esquivel por esta charla que va transportándonos desde la parte fundamental de las ciencias agroforestales hasta la parte realmente de aplicación y mejoramiento tanto del suelo como del producto que utilizan. Así que Muchas gracias, muchas por la gracias. oportunidad. Si les pasé cualquier pregunta, envíen el programa actualizado y además está actualizado en la página web para que puedan acceder a cualquiera de las charlas que deseen. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Por allá. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.